13 de septiembre de 1978. Burbank, California. Los focos del estudio brillan sobre un hombre de sonrisa radiante y cabello perfectamente peinado. Rodney Alcala, fotógrafo de 35 años, acaba de ganar un episodio de The Dating Game, uno de los programas de televisión más populares de Estados Unidos. La audiencia aplaude mientras Cheryl Bradshaw, la soltera que lo eligió, sonríe con timidez. Las cámaras capturan el momento perfecto, un hombre encantador, una posible historia de amor, entretenimiento familiar en horario estelar. Lo que nadie en ese estudio sabía era que el hombre sonriendo bajo esas luces ya había asesinado al menos a 5 mujeres. Mientras las cámaras rodaban, la policía de 3 estados diferentes tenía archivos abiertos sobre desapariciones sin resolver. En un sótano en Nueva York, fotografías perturbadoras esperaban ser descubiertas. Y en los bosques de California, Wyoming y Nueva Hampshire, cuerpos permanecían ocultos, testimonios silenciosos de una mente retorcida que había aprendido a esconderse a plena vista. Pero la verdad era mucho más aterradora de lo que cualquiera podría imaginar. Antes de descubrir la verdad sobre la belleza asesina, Rodney Alcala ganó un programa de citas mientras cazaba víctimas. Asegúrate de suscribirte a la Abadía del Silencio y activar la campana de notificaciones. Esta es una historia que desafía nuestra comprensión sobre los monstruos que caminan entre nosotros, ocultándose detrás de sonrisas y cámaras. Deja en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad de buscadores de misterios, y cada uno de ustedes hace posible que continuemos desenterrando estas historias que la historia preferiría olvidar. Ahora, adentrémonos en la oscuridad. Los años 70 en Estados Unidos representan una época de transición cultural radical. El movimiento hippie está en declive, pero sus ecos de amor libre y desconfianza hacia la autoridad todavía resuenan en la sociedad estadounidense. La contracultura ha normalizado el autoestopismo, la apertura sexual y una actitud relajada hacia los extraños. Las mujeres jóvenes viajan solas con frecuencia, confiando en la bondad de desconocidos para llegar a sus destinos. Esta libertad recién ganada, paradójicamente, crea un terreno de caza perfecto para un nuevo tipo de depredador. California, especialmente el sur del estado, se encuentra en plena efervescencia. Los Ángeles es el epicentro del entretenimiento mundial. Hollywood brilla con las luces de 1000 sueños, atrayendo a jóvenes de todo el país que buscan fama, fortuna, o simplemente un nuevo comienzo bajo el sol californiano. La ciudad promete reinvención, anonimato cuando se necesita, y oportunidades infinitas. Es fácil desaparecer en sus calles, y aún más fácil que nadie note tu ausencia. Rodney James Alcala nace en San Antonio, Texas, en 1943. Su infancia está marcada por el abandono. Su padre deja a la familia cuando Rodney tiene apenas 8 años. Su madre, Anita, se muda con sus hijos a Los Ángeles en busca de un futuro mejor. Los vecinos recuerdan a Rodney como un niño callado, inteligente, que pasa horas solo en su habitación. Nadie sospecha nada anormal. Es simplemente otro niño tímido en una ciudad llena de ellos. En 1961, a los 17 años, Alcala se alista en el ejército de Estados Unidos. Es la época de la Guerra Fría, y el ejército reestructura propósito escapatoria. Pero algo no funciona. Después de solo 2 años de servicio, Alcala sufre lo que los registros militares describen como un colapso nervioso. Los detalles exactos permanecen clasificados, pero sus compañeros de unidad reportan comportamientos erráticos, aislamiento extremo, y lo que uno de ellos describe como una mirada que te hacía sentir como si estuvieras siendo diseccionado. Es dado de baja con una exención médica por razones psiquiátricas. Pero Rodney Alcala es inteligente, brillante de hecho. Se matricula en la Escuela de Bellas Artes de UCLA bajo el GBIL, el programa de beneficios para veteranos. Estudia cine, aprende fotografía, y descubre que tiene un talento natural para capturar imágenes. Su trabajo es técnicamente impecable. Comprende la luz, la composición, el momento decisivo. Sus profesores lo describen como obsesivo en su perfección. Pasa horas en el cuarto oscuro, revelando y ampliando fotografías. Nadie pregunta qué está fotografiando durante todo ese tiempo en soledad. En 1968, mientras Richard Nixon es elegido presidente
y el país se desangra en Vietnam, algo oscuro emerge completamente en Rodney Alcala. Ha encontrado su método, su propósito pervertido. La fotografía le ofrece la excusa perfecta para acercarse a mujeres jóvenes, especialmente niñas. ¿Puedo tomarte una foto? Eres hermosa. Podrías ser modelo. Trabajo con una agencia. Las palabras fluyen con facilidad practicada. Y en 1968, estas palabras funcionan con una frecuencia aterradora. 8 de septiembre de 1968, Hollywood, California. Una mañana soleada de domingo, Tali Shapiro, de 8 años, camina hacia la escuela para un evento dominical. Es una niña vivaz, de cabello oscuro y sonrisa fácil. Un hombre en un auto se detiene a su lado. Le pregunta si quiere que le tome fotos. Tali, educada pero cautelosa como le han enseñado sus padres, declina y sigue caminando. El hombre insiste. Hay algo en su voz, en su persistencia, que finalmente quebranta las defensas de la niña. Un testigo, Donald Haynes, observa la interacción desde su apartamento. Algo en la escena la incomoda profundamente. Ve cómo el hombre finalmente convence a Tali de subir al auto. Haynes añota la placa del vehículo, un Ford Galaxy azul. La intuición le dice que debe hacer algo, ¿pero qué? El hombre podría ser un pariente, un amigo de la familia. Decide vigilar. 20 minutos después, Haynes ve el mismo auto estacionado cerca de un edificio de apartamentos. Su instinto le grita que investigue. Toca puertas, pregunta. Un vecino menciona haber escuchado sonidos extraños del apartamento 303. Haynes convence al administrador del edificio para que abra la puerta. La escena dentro del apartamento 303 es de pesadilla. Tali Shapiro yace en el suelo, inconsciente, su cabeza rodeada por un charco de sangre que se expande lentamente sobre la alfombra beige. Una barra de acero descansa a centímetros de su cuerpo. Las marcas en su cuello son inequívocas. Alguien intentó estrangularla. La niña está viva, pero apenas. Su pulso es débil, errático. El apartamento está registrado a nombre de Rodney Alcala, pero cuando la policía llega, Alcala ha desaparecido. Su auto, el Ford Galaxy azul, ha sido abandonado cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Los investigadores encuentran en el apartamento una colección de fotografías que les hiela la sangre, decenas de niñas y mujeres jóvenes, algunas claramente posando, otras capturadas en momentos que sugieren que no sabían que estaban siendo fotografiadas. Ninguna de estas personas ha sido identificada. Ninguna ha presentado denuncia. Tali Shapiro sobrevive milagrosamente. Pasa semanas en el hospital recuperándose de fracturas de cráneo, daño cerebral traumático y daño psicológico que la perseguirá por décadas. Los médicos llaman a su supervivencia un milagro. Pero Tali no puede identificar a su atacante con claridad. Su mente ha bloqueado el trauma, un mecanismo de defensa que su cerebro activó para protegerla. Rodney Alcala aparece en la lista de los 10 más buscados del FBI. Su fotografía se distribuye por todo el país, pero Alcala ha hecho algo inteligente, algo que demuestra una premeditación escalofriante. Ha cambiado su nombre. Agosto de 1971, casi 3 años después del ataque a Tali Shapiro. 2 niños asisten a un campamento de arte en New Hampshire, en la prestigiosa Escuela de Artes de New Hampshire. No saben que uno de sus consejeros, un hombre encantador que se hace llamar John Berger, es en realidad Rodney Alcala, el fugitivo más buscado de California. Alcala ha conseguido trabajo en el campamento usando credenciales falsas, aprovechando su conocimiento genuino de fotografía y arte para parecer legítimo. Los niños que interactúan con John Berger lo describen años después como amable pero intenso. Siempre tiene una cámara. Siempre está tomando fotos. Algunas de estas fotografías son inocentes. Otras no lo son. Ningún padre o administrador cuestiona su comportamiento. Es 1971, y la conciencia sobre depredadores sexuales no existe como la conocemos hoy. La suerte de Alcala se agota cuando 2 de sus antiguos compañeros de la Escuela de Bellas Artes de UCLA, que ahora trabajan en la misma escuela de arte en New Hampshire, lo reconocen. Ven su rostro, ese rostro que salió en carteles del FBI 3 años atrás, y algo hace clic en sus memorias. Contactan discretamente a las autoridades. El 24 de agosto de 1971, la policía de New Hampshire arresta a John Berger en el campamento. Los niños observan, confundidos, mientras se llevan a su consejero esposado.
Alcala es extraditado a California. Enfrenta cargos por el ataque a Tali Shapiro. Pero el sistema legal de los años 70 opera bajo paradigmas diferentes. Los fiscales enfrentan un problema. Tali no puede identificar positivamente a su atacante. El trauma ha fragmentado sus recuerdos. Los padres de Tali, desesperados por proteger a su hija de más trauma, se niegan a permitir que testifique en el juicio. Sin la víctima testificando, el caso se debilita dramáticamente. En un acuerdo de culpabilidad que horrorizara a generaciones futuras de juristas, Alcala se declara culpable de agresión contra un menor. El cargo de intento de asesinato es retirado. Es sentenciado a un periodo indefinido en una institución psiquiátrica del Estado. Los expertos declaran que es tratable, que puede ser rehabilitado. En 1974, después de solo 2 años y medio, Rodney Alcala es liberado en libertad condicional. Los psiquiatras estatales certifican que ya no representa un peligro para la sociedad. Junio de 1974, menos de 2 meses después de su liberación, una muchacha de 13 años, cuya identidad permanece protegida en los registros judiciales como Jane Doe, es abordada por un hombre con una cámara en Huntington Beach. El hombre es amigable y profesional. Le explica que es fotógrafo, que ella tiene exactamente el look que busca para un proyecto. ¿Le gustaría ganar algo de dinero posando para fotos? Es completamente legítimo, le asegura. Tiene un estudio cerca, la muchacha acepta. Es joven, ingenua, y el hombre parece genuino. La lleva a una localización remota. Lo que sucede después es un asalto brutal que la muchacha apenas sobrevive. Logra escapar y reportar el incidente a la policía. Su descripción del atacante es precisa, detallada. Las autoridades identifican rápidamente a Rodney Alcala, pero nuevamente el sistema falla. Alcala es arrestado, procesado y sentenciado a más tiempo en prisión, pero en 1977, después de solo 3 años, es liberado nuevamente. Su oficial de libertad condicional escribe en su evaluación: el sujeto ha mostrado mejora significativa. Se recomienda reintegración completa a la sociedad. Rodney Alcala es ahora un depredador perfeccionado, uno que ha aprendido las lecciones de sus errores anteriores. Es más cuidadoso, más metódico, más paciente, y tiene una nueva estrategia. Va a esconderse a plena vista, en el lugar más público imaginable. Si esta historia te está dando escalofríos, da like a este video. Comparte esto con alguien que ame los misterios oscuros, porque lo que viene a continuación demuestra cómo los monstruos más peligrosos son aquellos que aprenden a usar nuestra propia sociedad como camuflaje. Descubramos qué sucede después. 13 de septiembre de 1978. Los estudios de Chuck Barris Productions en Burbank, California, están llenos de energía y anticipación. The Dating Game está en pleno apogeo de su popularidad. El programa, que presenta a un soltero o soltera haciendo preguntas a 3 pretendientes ocultos detrás de un panel, es un fenómeno cultural. Millones de estadounidenses lo ven cada semana, disfrutando del espectáculo de personas reales buscando amor en la televisión nacional. Cheryl Bradshaw, la soltera del episodio de hoy, es una profesora de California del Sur. Es atractiva, articulada, y está nerviosa pero emocionada. Los 3 solteros esperando detrás del panel son Jed Mills, un actor y músico, Armand Chiami, un agente de bienes raíces, y Rodney Alcala, quien se presenta como fotógrafo profesional. Las cámaras comienzan a rodar. Bradshaw hace su primera pregunta. Estamos en medio de una cita romántica cuando de repente hay un apagón. ¿Qué haríamos ahora? La pregunta es típica del programa, sugerente pero familiar, diseñada para revelar personalidad y sentido del humor. La respuesta de Alcala es inmediata, suave, con un tono que camina la línea entre encantador e inquietante. Nos iluminaríamos el uno al otro. La audiencia del estudio ríe. El director asiente aprobadoramente. Es exactamente el tipo de respuesta juguetona que hace que el programa funcione. Las preguntas continúan. Alcala responde con confianza, humor y un carisma que salta a través de la pantalla. Cuando Bradshaw pregunta, ¿cuál es tu mejor momento del día?, Alcala responde, la noche, cuando me acuesto y sueño contigo. Es cursi pero funciona. La audiencia aplaude. Al final del episodio, Cheryl Bradshaw elige al soltero número 1, Rodney Alcala. Ganan una cita con todos los gastos pagados a la región vinícola del norte de California. Las cámaras capturan el momento en que finalmente se encuentran cara a cara. Alcala sonríe ampliamente.
extendiendo su mano. Bradshaw le devuelve la sonrisa, aunque algo en sus ojos sugiere una fracción de segundo de duda. Lo que las cámaras no capturan es lo que sucede en los camerinos después de que termina la grabación. Ellen Metzger, una trabajadora de producción del programa, recuerda años después, Cheryl vino a mi oficina y dijo que no quería ir a la cita con él. Dijo que algo en él la ponía incómoda, que le daba una vibra realmente aterradora. El programa no obliga a los participantes a ir a sus citas, así que la cita nunca sucede. Bradshaw rechaza cortésmente a Alcala, citando conflictos de horario. Esa decisión, basada en nada más que instinto, probablemente le salva la vida. 12 de junio de 1979, 9 meses después de su aparición televisiva. Robin Samsoe, de 12 años, sale de su casa en Huntington Beach para ir a su clase de ballet. Es una mañana brillante típica del verano del sur de California. Robin es una niña responsable, siempre puntual. Cuando no regresa a casa esa tarde, sus padres se alarman inmediatamente. Esto no es propio de Robin. La policía de Huntington Beach inicia una investigación. Testigos reportan haber visto a Robin hablando con un hombre en la playa, un hombre con una cámara que afirmaba ser fotógrafo. Una amiga de Robin, quien estaba con ella ese día, describe al hombre en detalle: alto, delgado, cabello oscuro, extremadamente persuasivo. El hombre convenció a Robin de que la llevara a tomar unas fotos, prometiendo que sería solo unos minutos. El caso de Robin Samsoe galvaniza a la comunidad. Su rostro sonriente aparece en carteles por todo el condado de Orange. Los voluntarios peinan las playas, los parques, cualquier lugar donde una niña podría estar perdida o herida. Los padres de Robin aparecen en noticieros locales, suplicando por información por el regreso seguro de su hija. 23 de junio de 1979, casi 2 semanas después de la desaparición de Robin. Un lenador que trabaja en las montañas de San Gabriel, a casi 100 kilómetros de Huntington Beach, hace un descubrimiento que lo perseguirá por el resto de su vida. En un área remota del bosque, lejos de cualquier sendero marcado, encuentra restos humanos. El cuerpo está en avanzado estado de descomposición, parcialmente escondido bajo maleza. La víctima es pequeña, claramente joven. La causa de muerte parece ser trauma contundente en el cráneo, aunque los forenses necesitaran confirmarlo. Los registros dentales confirman lo que los investigadores ya temen. El cuerpo es de Robin Samsoe. La autopsia revela que fue golpeada repetidamente en la cabeza con un objeto pesado, probablemente una roca. La forma en que su cuerpo fue posicionado sugiere que el asesino tomó su tiempo, que esto no fue un crimen de impulso sino algo cuidadosamente orquestado. La investigación intensificada produce resultados. Los detectives, trabajando con la descripción de la amiga de Robin y testimonios de otras jóvenes que reportan haber sido abordadas por un fotógrafo sospechoso en las playas del área, desarrollan un retrato compuesto. Cuando este retrato se publica en los periódicos locales, los teléfonos de la estación de policía explotan con llamadas. Múltiples personas identifican al hombre del retrato como Rodney Alcala. Algunas lo conocen del mundo de la fotografía. Otras lo recuerdan de su aparición en The Dating Game solo 9 meses antes. Un detective, revisando archivos antiguos, hace la conexión. Este es el mismo Rodney Alcala que atacó a Tali Shapiro en 1968, el mismo hombre que asaltó a una menor en 1974. 24 de julio de 1979. La policía arresta a Rodney Alcala en su apartamento en Los Ángeles. Lo que encuentran dentro transforma el caso de una investigación de homicidio único a algo mucho más oscuro, mucho más perturbador. El apartamento de Alcala es un archivo de pesadillas. Hay cientos de fotografías, mujeres, niñas, algunas claramente posando de manera inocente, otras en poses sexualmente sugerentes, y algunas, las que hacen que los detectives veteranos se estremezcan, que muestran a sujetos que parecen inconscientes o muertos. Los ojos abiertos pero vacíos, las posiciones corporales antinaturales, la forma en que la luz que sobre piel que parece demasiado pálida. También encuentran recuerdos, joyas que no pertenecen a Alcala, aretes individuales, un par de aretes de oro con turquesa que la madre de Robin Samsoe identifica inmediatamente como pertenecientes a su hija. Hay un bolso, también de Robin, y hay 3 cosas, decenas de objetos pequeños, cada uno potencialmente un trofeo de una víctima diferente.
En el cuarto oscuro de Alcalá, los investigadores encuentran fotografías en proceso de revelado. Algunas muestran a mujeres jóvenes en lo que parecen ser los últimos momentos antes de morir. Una en particular será usada en el juicio. Muestra a una mujer no identificada, con marcas visibles de estrangulamiento en su cuello, sus ojos mirando a la cámara con una expresión que los jurados describirán como terror puro congelado en el tiempo. Los detectives se dan cuenta de que no están lidiando con un asesino ordinario. Están frente a un depredador serial que ha estado operando durante más de una década, uno que ha usado su habilidad fotográfica y su apariencia encantadora para cazar víctimas por todo el país. La pregunta que obsesiona a los investigadores es simple pero aterradora. ¿Cuántas víctimas hay realmente? El juicio de Rodney Alcalá por el asesinato de Robin Samsoe comienza en 1980. Es uno de los casos más publicitados del sur de California. Los medios lo llaman el asesino del Dating Game, un apodo que captura la dualidad surrealista de un hombre que podía sonreír encantadoramente en televisión nacional mientras ocultaba una carrera de violencia brutal. El caso de la fiscalía es circunstancial pero convincente. Presentan los aretes de Robin encontrados en el apartamento de Alcalá. Presentan testimonios de testigos que vieron a Robin con un hombre que coincide con la descripción de Alcalá el día de su desaparición. Presentan evidencia forense que coloca a Alcalá en las montañas de San Gabriel en el momento aproximado del asesinato de Robin. Pero la evidencia más devastadora son las fotografías. Los fiscales presentan imagen tras imagen, cada una mostrando la obsesión de Alcalá con capturar mujeres y niñas en momentos de vulnerabilidad. Aunque ninguna de estas fotos muestra directamente a Robin Samsoe, establecen un patrón claro. Este es un hombre que acecha, que planea, que usa su cámara como herramienta de depredación. La defensa de Alcalá argumenta que la evidencia es puramente circunstancial. Si Alcalá es fotógrafo, si fotografía a mujeres jóvenes, eso es parte de su trabajo artístico. Los aretes podrían haber sido plantados. Los testimonios de testigos son notoriamente poco fiables. No hay evidencia física directa, ni ADN, ni huellas digitales, que conecte inequívocamente a Alcalá con el asesinato de Robin. Pero los jurados no compran la narrativa de la defensa. El 15 de junio de 1980, Rodney Alcalá es encontrado culpable de asesinato en primer grado. Es sentenciado a muerte. Sin embargo, la historia está lejos de terminar. En 1984, la Corte de Apelaciones de California revoca la condena de Alcalá en una decisión que enfurece a los familiares de Robin Samsoe y desconcerta al público. La Corte determina que el juez del juicio permitió inapropiadamente que se presentara evidencia del ataque de 1968 a Tali Shapiro, argumentando que esto podría haber prejuiciado al jurado contra Alcalá. Es una tecnicidad legal, pero es suficiente para ordenar un nuevo juicio. El segundo juicio ocurre en 1986. Nuevamente, Rodney Alcalá es encontrado culpable de asesinato en primer grado. Nuevamente es sentenciado a muerte. Los familiares de Robin experimentan una mezcla de alivio y agotamiento. 7 años después del asesinato de Robin, finalmente parece que habrá justicia. Pero en 2001, después de 15 años en el corredor de la muerte, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito nuevamente revoca la condena de Alcalá. Esta vez, la Corte determina que el juicio fue contaminado por la admisión de testimonios sobre sus condenas previas. El sistema legal, en su intento de proteger los derechos del acusado, inadvertidamente otorga a un asesino serial múltiples oportunidades de escapar de la justicia. Entre 2001 y 2010, mientras los fiscales se preparan para un tercer juicio, la ciencia forense avanza dramáticamente. La tecnología de ADN, que apenas existía en 1979, ahora puede analizar cantidades microscópicas de material genético. Los investigadores deciden revisar evidencia física de otros casos sin resolver, casos que siempre les habían recordado al modus operandi de Alcalá. Los resultados son escalofriantes. El ADN de Rodney Alcalá coincide con evidencia encontrada en las escenas de 4 asesinatos adicionales en el sur de California. Entre 1977 y 1979, 18 años, encontrada muerta en noviembre de 1977 cerca de Franklin Canyon en Los Ángeles. Había sido golpeada, estrangulada, y su cuerpo mostró signos de violencia sexual.
Jill se había mudado recientemente de Nueva York a Los Ángeles, buscando un nuevo comienzo. Se ganaba la vida como mesera mientras intentaba ingresar a la industria del modelaje. El día de su muerte, alguien la vio hablando con un hombre que llevaba una cámara, un hombre que le prometió que podía ayudarla con su carrera. 27 años, enfermera, encontrada muerta en su apartamento de Malibu en diciembre de 1977. Había sido brutalmente golpeada con un martillo de carpintero, el mismo martillo que posteriormente fue encontrado abandonado, cerca de su apartamento con huellas de Alcala. Georgia era descrita por amigos como amable, confiada, alguien que siempre veía lo mejor en las personas. Esa cualidad, en última instancia, la mató. 32 años, abogada, encontrada muerta en junio de 1978 en el laundry de su edificio de apartamento. 2 en el segundo, fue estrangulada. Charlotte acababa de ser ascendida en su firma de abogados. Era brillante, ambiciosa, meticulosa. No era el tipo de persona que abriría la puerta a un extraño, pero Alcala había aprendido a ser paciente, a esperar oportunidades, a explotar momentos de vulnerabilidad. 21 años, asistente de computadoras, encontrada muerta en su apartamento de Burbank en junio de 1979, apenas 2 días después del asesinato de Robin Samsoe. Fue golpeada y estrangulada. Jill vivía sola, una joven independiente construyendo su vida. Los vecinos reportaron haber visto a un hombre merodeando el edificio en los días previos a su muerte, un hombre con una cámara que afirmaba estar haciendo un proyecto fotográfico sobre arquitectura de apartamentos. Cada una de estas mujeres fue asesinada con brutalidad extrema. Cada una mostró signos de tortura prolongada antes de la muerte, y en cada escena del crimen, los investigadores ahora reconocen firmas consistentes con el patrón de Alcala, el uso de objetos contundentes, estrangulamiento, evidencia de que el asesino pasó tiempo con el cuerpo después de la muerte, posicionándolo, probablemente fotografiándolo. El tercer juicio de Rodney Alcala comienza en febrero de 2010. Esta vez, los fiscales tienen una ventaja abrumadora. Están juzgando a Alcala no solo por el asesinato de Robin Samsoe, sino por los 5 asesinatos vinculados por Aden. Es un caso masivo, con más de 150 testigos y cientos de piezas de evidencia. Alcala, ahora de 66 años, toma una decisión extraordinaria, decide representarse a sí mismo. Despide a sus abogados defensores públicos y asume el control total de su defensa. Es un espectáculo surrealista. En la sala del tribunal, Alcala se interroga a sí mismo, alternando entre 2 sillas, una como fiscal y otra como defensor. Cambia su voz ligeramente para cada rol, como si estuviera actuando en una obra de teatro macabra. Señor Alcala, ¿dónde estaba usted la noche del 12 de junio de 1979? Se pregunta a sí mismo con una voz. Estaba en casa, trabajando en mi portafolio de fotografía. Responde con otra voz ligeramente diferente. Los jurados observan con una mezcla de horror y fascinación. Los familiares de las víctimas, obligados a revivir sus peores momentos, describen la experiencia como tortura. Ver al hombre que asesinó a sus seres queridos actuando en este teatro grotesco es casi insoportable. La fiscalía presenta las fotografías encontradas en el apartamento de Alcala, cientos de ellas, ahora digitalizadas y ampliadas. Los investigadores creen que muchas de estas mujeres y niñas fotografiadas podrían ser víctimas adicionales. Publican estas fotos en línea, pidiendo al público que ayude a identificarlas. Decenas son identificadas y contactadas. Todas reportan encuentros incómodos con Alcala, momentos en que sintieron peligro pero lograron escapar. Pero también hay fotografías de mujeres que nunca son identificadas, mujeres cuyos destinos permanecen desconocidos. El 25 de febrero de 2010, después de menos de 2 días de deliberación, el jurado encuentra a Rodney Alcala culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. El jurado también encuentra circunstancias especiales. Los asesinatos fueron especialmente atroces y crueles, cometidos durante otros crímenes graves. El 6 de marzo de 2010, Alcala es sentenciado a muerte por tercera vez, pero la historia aún no termina. En 2012, fiscales de Nueva York acusan a Alcala de 2 asesinatos adicionales cometidos en Manhattan en los años 70.
23 años, azafata de Troyes, encontrada estrangulada en su apartamento de Manhattan en junio de 1971. Cornelia acababa de comenzar su carrera sonada. Era hermosa, vivaz, llena de planes para el futuro. Su familia nunca entendió quién podría querer hacerle daño. El ADN encontrado en la escena finalmente proporciona la respuesta, 4 décadas después. 23 años, socialite y aspirante a músico. Desapareció en julio de 1977. Su esqueleto fue descubierto casi un año después en las montañas al norte de Nueva York. Ellen era hija de un prominente empresario de discotecas. El día que desapareció, le dijo a su madre que iba a encontrarse con un fotógrafo llamado John Berger, el alias que Alcala había usado en New Hampshire, quien supuestamente quería fotografiarla para una sesión de modelaje. En enero de 2013, Alcala es extraditado a Nueva York. Se declara culpable de ambos asesinatos para evitar un juicio que podría llevar a otra sentencia de muerte. Nueva York no tiene pena capital. Es sentenciado a 25 años a cadena perpetua. El número oficial de víctimas de Rodney Alcala es ahora 7, pero los investigadores creen que la cifra real podría ser de 50 o más. Las fotografías encontradas en su posesión, más de 1,000 imágenes de mujeres y niñas, sugieren una carrera de depredación que abarca décadas y múltiples estados. Muchas de estas mujeres nunca han sido identificadas. Sus familias podrían nunca saber qué les sucedió. El caso de Rodney Alcala expone fisuras profundas en el sistema de justicia criminal estadounidense de los años 70 y 80. Su capacidad para reincorporarse a la sociedad repetidamente después de crímenes violentos contra menores revela fallas en la evaluación psicológica, en el sistema de libertad condicional y en la coordinación entre jurisdicciones policiales. Cuando Alcala fue liberado en 1974 después de agredir brutalmente a Tali Shapiro, los psiquiatras estatales lo declararon rehabilitado. Esta decisión demuestra una comprensión fundamentalmente errónea de la psicopatía. Los expertos modernos en comportamiento criminal ahora saben que los depredadores sexuales violentos, especialmente aquellos con características psicópatas, tienen tasas de reincidencia extraordinariamente altas. La rehabilitación, en el sentido tradicional, generalmente no es posible. El caso también resalta cómo los depredadores en serie explotan la fragmentación de los sistemas policiales. En los años 70, no existía coordinación efectiva entre departamentos de policía de diferentes ciudades, condados o estados. Cada jurisdicción mantenía sus propios archivos. No había bases de datos nacionales de ADN. VCAP, el programa de arrestos de criminales violentos del FBI, no se estableció hasta 1985, años después de que Alcala ya había matado a múltiples víctimas. Alcala explotó estas brechas sistemáticamente. Se movía entre California, Nueva York, Wyoming, New Hampshire y otros estados, cometiendo crímenes en una jurisdicción y luego desapareciendo en otra. Los detectives en Los Ángeles no tenían forma de saber sobre desapariciones sospechosas en Manhattan. Los oficiales en New Hampshire no sabían que el amable consejero de campamento de arte era un fugitivo de California. El caso de Alcala también transformó la forma en que la cultura popular estadounidense ve a los asesinos seriales. Antes de los años 70, el concepto de asesino serial apenas existía en la conciencia pública. Ted Bundy, John Wayne Gacy, el asesino del Zodiaco. Estos casos de los años 70 y principios de los 80 obligaron a la sociedad a confrontar una verdad incómoda. Los monstruos no siempre parecen monstruos. Pueden ser encantadores, atractivos, aparentemente normales. Pueden aparecer en programas de televisión y hacer reír a las audiencias mientras ocultan un historial de violencia inimaginable. Cheryl Bradshaw, la mujer que eligió a Alcala en The Dating Game, ha hablado públicamente sobre la experiencia en años recientes. Describe una intuición visceral que la hizo rechazar la cita, una sensación de que algo estaba fundamentalmente mal con el hombre sonriendo frente a ella. Nunca pude explicarlo exactamente, Dice. Simplemente había algo en sus ojos, en la forma en que me miraba. Me sentí como presa. Su historia se ha convertido en un punto de discusión importante en los debates sobre intuición femenina y cultura de la violación. Durante décadas, a las mujeres se les dijo que eran demasiado sensibles, que estaban imaginando cosas, que debían ser más amables con los hombres que las hacían sentir incómodas.
El caso de Alcala valida esas intuiciones. Bradshaw confió en su instinto y sobrevivió. Otras mujeres, quizás educadas para ignorar sus propias señales de advertencia internas, no tuvieron tanta suerte. El legado del caso se extiende también al mundo de la fotografía y el arte. Alcala era, por todos los estándares técnicos, un fotógrafo talentoso. Sus imágenes muestran comprensión de composición, luz y momento. Algunas de sus fotografías, aquellas que no muestran sus crímenes, han sido exhibidas en contextos artísticos, generando controversia intensa. ¿Puede el arte creado por un monstruo ser apreciado separadamente de sus actos, o está todo fatalmente contaminado? Esta pregunta no tiene respuesta fácil. Lo que es indiscutible es cómo Alcala usó el arte como arma. La fotografía no fue solo un pasatiempo, fue su método de caza. La cámara le daba legitimidad, una razón para acercarse a mujeres y niñas. Puedo hacerte famosa, puedo hacerte modelo. Estas promesas, dichas por un hombre con equipo profesional y conocimiento genuino de fotografía, eran irresistiblemente persuasivas, especialmente en Los Ángeles, donde millones de jóvenes legaban cada año persiguiendo sueños de fama. En 2010, después del tercer juicio de Alcala, el Departamento de Policía de Huntington Beach tomó una decisión sin precedentes. Publicaron 120 de las fotografías de Alcala en línea, pidiendo al público que ayudara a identificar a las mujeres y niñas en las imágenes. La respuesta fue abrumadora. Docenas de mujeres se presentaron, reconociéndose a sí mismas en fotografías tomadas décadas antes. Sus historias son notablemente consistentes. Alcala las abordó en playas, parques o centros comerciales. Se presentó como fotógrafo profesional. Las convenció de posar para solo unas pocas fotos. Muchas describieron momentos en que sintieron peligro, un cambio en su tono de voz, una mirada demasiado intensa, una sugerencia de ir a una ubicación más privada, y encontraron excusas para irse. Sobrevivieron por suerte, por instinto o porque algo las interrumpió en el momento crucial. Pero también hay fotografías de mujeres que nunca fueron identificadas. Estas imágenes, de rostros jóvenes, algunos sonriendo inocentemente, otros mostrando expresiones de lo que solo puede describirse como miedo, persiguen a los investigadores. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Siguen vivas? ¿O son víctimas desconocidas cuyas familias todavía se preguntan qué les sucedió? El sitio web con las fotografías permanece activo. Periódicamente, se logran identificaciones nuevas, y con cada identificación, surge otra historia de un encuentro cercano con la muerte. Otro recordatorio de cuántas víctimas potenciales escaparon por poco. Rodney Alcala murió el 24 de julio de 2021 en el Centro Médico de la Prisión Estatal de California en Stockton. Tenía 77 años. La causa oficial de muerte fue causas naturales, aunque los detalles específicos no fueron revelados. Alcala había estado en el corredor de la muerte durante más de 4 décadas, más tiempo que el que algunas de sus víctimas vivieron en total. Su muerte cerró un capítulo, pero no proporcionó todas las respuestas. Los investigadores creen que Alcala podría haber matado a víctimas en Washington, Wyoming, Arizona y otros estados donde se sabe que viajó. Cada uno de estos lugares potencialmente alberga casos sin resolver que podrían vincularse a él. La pregunta que obsesiona a los que estudiaron el caso es simple pero devastadora. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si el sistema hubiera funcionado correctamente la primera vez? Si Alcala hubiera sido condenado adecuadamente por el ataque a Tali Shapiro en 1968 y hubiera permanecido encarcelado, Jill Barcombe, Georgia Wickstead, Charlotte Lamb, Jill Parento, Robin Samsoa, Cornelia Crilly y Ellen Hover todavía estarían vivas, y las docenas de otras víctimas potenciales, aquellas cuyas fotografías nunca fueron identificadas, cuyos cuerpos quizás nunca fueron encontrados, también habrían vivido. El legado de Rodney Alcala no es solo el trauma y muerte que infligió directamente. Es también un recordatorio permanente de cómo las fallas sistémicas pueden permitir que los depredadores operen con impunidad durante décadas. ¿Qué crees que impulsó a Rodney Alcala a cometer tales actos? ¿Fue una psicopatía innata que simplemente nunca pudo ser controlada? ¿O fueron las múltiples liberaciones del sistema penitenciario las que le enseñaron que podía escapar de las consecuencias, alimentando su sentido de invulnerabilidad?
Deja tus teorías en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este caso y sobre cómo el sistema de justicia criminal maneja a depredadores violentos. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros al investigarla, suscríbete a la Abadía del Silencio. Cada semana desenterramos más capítulos perdidos de la historia mundial, historias de crímenes, misterios y los lugares más oscuros de la naturaleza humana. Y recuerda, los monstruos más peligrosos son aquellos que aprenden a esconderse a plena vista, detrás de sonrisas encantadoras y promesas vacías. Confía en tu instinto. Como Cheryl Bradshaw demostró, esa voz interior puede salvarte la vida. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro misterio que la historia intentó enterrar. Hasta entonces, mantén tus ojos abiertos y tu mente alerta. Los secretos más oscuros a menudo se esconden en los lugares más luminosos,